Tengo en la línea a mi querido amigo Ildefonso Guajardo. Iba a decir todos tus títulos, pero creo que el más relevante, al menos para mí, es que seas un queridísimo amigo y de hace muchísimos años. Poncho, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola David, qué gusto saludarte aquí desde Saltillo, la reunión plenaria de mi fracción parlamentaria rumbo al segundo periodo de sesiones. Recuérdale al auditorio cuál es tu fracción parlamentaria. Pues del PRI, donde soy miembro de la fracción por ser diputado federal y estamos alistando la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones. ¿Qué te parece si comenzamos con esa parte? ¿Cuáles van a ser las prioridades del PRI? ¿Cómo las van a enlazar con los demás partidos de Va por México? Bueno, primero tenemos que ser muy claros de que si bien se han mantenido equilibrios frágiles en la parte financiera, pues todo el mundo se sorprende de la estabilidad del tipo de cambio. Esta estabilidad transitoria no nos está reflejando la salud de la economía mexicana. Uh-huh. Cuando hablas tú de la salud de la economía mexicana, estás hablando de la calidad de cómo gastas y en qué gastas y para qué te preparas. Entonces, si por ese lado lo analizamos, pues la inversión fija bruta viene cayendo de una manera tremenda. La última cifra que tenemos, pues nos queda muy por debajo del máximo que tuvimos en el 2018. Y como tú bien sabes, David, si no hay inversión en la economía, las perspectivas de crecimiento se achatan, sobre todo frente a una situación también internacional bastante desfavorable desde el punto de vista de crecimiento. Y entonces, traemos una caída continua. Puede de repente distraernos el COVID y todo lo de después, pero la caída en la inversión no es propiciada solo por esta razón, sino porque ya veníamos perdiendo de 2018, claramente cuando se decide la cancelación del Naim, ya veníamos perdiendo inversión. Sin duda, y no está ayudando claramente el que no estemos realmente cuidando la integralidad de nuestros acuerdos internacionales, porque uno de los elementos fundamentales que enfrentamos frente a estos inicios de consultas no es solo el impacto que tiene sobre las reglas del juego para los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, en el terreno de energías, sino también las implicaciones que esto tiene para los que están tomando decisiones sobre inversiones en la manufactura de avanzada, sea automotriz, sea aeroespacial, que tienen compromisos de producir con energías limpias y que todavía hoy no les podemos garantizar que habrá suficiencia energética, sobre todo de energías alternas. De hecho, parecería que algo que está frenando la inversión, ahora que se habla mucho de la relocalización y de todos estos temas y de las oportunidades de México, es que no hay garantías de energía. Ya olvídate de limpia, como es la tendencia obligatoria en muchos países, sino energía suficiente. Sí, de hecho, seguramente tú tienes el dato, el 2021 fue el año de mayor crecimiento en ventas de terrenos industriales en el norte, en el Bajío, en el occidente. Eso a pesar de que no nos hemos aplicado a una estrategia de promoción. Eso está ocurriendo básicamente por las nuevas exigencias del TEMEC en cuanto a contenido regional y sobre todo también pues el tema de la incertidumbre del conflicto Estados Unidos-China, que hoy es comercial, pero que en lo que está pasando en Taiwán no podemos estar seguros de cuál es el futuro de esa relación. Pero frente a ello, pues deberíamos estar todos aplicados en capturar esa relocalización, como tú bien dices. Y uno de los temas que va a ser fundamental es que también hacia el cierre, en el debate que vamos a tener sobre el paquete fiscal, pues es el estrechamiento de margen de maniobra aún para esta estabilidad macrofinanciera, porque como tú bien sabes, pues ya nos acabamos los fideicomisos. Ya el fondo de estabilización de 300 mil millones o 250 y tantos mil millones bajó a 30 mil. O sea, ya ese margen, el margen de las contribuyentes, que sí, se hizo el esfuerzo de que los grandes contribuyentes pagaran lo que le corresponde, todos esos márgenes se empiezan a agotar y conforme nos acercamos al cierre del sexenio, con tasas de interés creciente, con mayor servicio de la deuda y con obviamente una presión muy clara de nuestros compromisos que se deben de mantener en los programas sociales, pues cada vez el margen de maniobra se estrecha más.
¿Cómo van a enfrentar desde la Cámara de Diputados, ustedes en tu partido, ustedes en la alianza, cómo van a enfrentar esta situación? Porque pues ya viene la negociación del siguiente paquete económico y no podemos seguir con un tren de gastos tan alto cuando ya los espacios, como bien lo decías, se están agotando. Pues mira, lo que estamos viendo es que el estrangulamiento de las responsabilidades del gobierno frente a las responsabilidades que tiene, pues ya lo estamos viendo en la capacidad de las oficinas públicas de responder a sus tareas y obligaciones. O sea, prácticamente se mantiene el compromiso en los temas que el presidente ha establecido, pero al mismo tiempo los proyectos institucionales de Tres Bocas, del Tren Maya, y claramente lo que se gastó en el aeropuerto y lo que se requiere para su conectividad, pues son presiones tremendas, con las revisiones de costos hacia la alta que se han realizado en múltiples veces, pues que están estrangulando la capacidad de poder atender las responsabilidades fundamentales en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. A ver, vamos a verlo desde otro punto de vista. Se están gastando, se calculan, según Raquel Buenrostro, nada más van a ser 350,000 millones. Se están gastando pues cantidades brutales en subsidiar el precio de los combustibles, que podría llegar a los 600,000 millones de pesos, que es el equivalente a todo el gasto social del gobierno. Y ya no hay mucho más margen porque ya no hay de dónde sacar dinero. Totalmente, es uno de los problemas que se están enfrentando y con lo regresivo que es ese tipo de subsidio, que tú lo sabes. Ahora, lo que estamos observando es que los precios del petróleo vienen hacia abajo, porque el petróleo, como tú sabes, pues se encuentra una relocalización inmediata en sus mercados y eso hace que pues, la oferta excedente de Rusia pues finalmente sí te impacta precios. Y eso pues va a ocasionar un mayor desbalance entre los subsidios que estamos dando y obviamente los ingresos que obtenemos por el precio excedente. Pero adicionalmente a eso traemos un problema adicional, que el precio del gas no necesariamente va a seguir la tendencia del precio del petróleo, sobre todo si el invierno se recrudece en Europa. Y esto sí va a tener un impacto directo en los costos de uso de energía en el sector industrial y por lo tanto del impacto inflacionario del mismo. Oye, ahora te llevo a otro lado. Te nombraron titular de la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico del CEN del PRI. ¿Qué es este trabajo? ¿Qué vas a hacer para el CEN del PRI? El presidente del partido propuso al Consejo Político Nacional que se crearan varias comisiones. La Comisión de Gobiernos de Coalición, la Comisión de Modernización del Partido, la Comisión de Plataforma Ideológica y la Comisión de Desarrollo y Crecimiento Económico. Esas son comisiones que están establecidas en el Consejo Político Nacional, más que una oficina, digamos, directa dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Y la idea es, conjuntamente, dentro del contexto de la alianza, tener una visión y una plataforma hacia el futuro. Una de las cosas que se ha concluido en el diálogo de los presidentes, bueno... Te estoy escuchando. Sí, entró un sonido a la conversación. No sé si tú lo estás escuchando. Mientras no sea de Laida. Déjame decirte que el proyecto básicamente es definir cuál es la propuesta del partido y de la Alianza Va por México desde el punto de vista del futuro del país. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te estoy escuchando. ¿Hacia dónde? Creo que tú estás teniendo problemas para escucharme, ¿verdad? No, ya te estoy escuchando perfectamente. Se metió algo adicional de sonido en la línea. Se oía la, y todos vamos con el jaguar, o como dice la tontera esa. Bueno. Pero te decía que la idea, una de las cosas que el diálogo de los partidos en la Alianza Va por México, los presidentes, ha definido que no es suficiente simplemente con observar el deterioro en la conducción del país en políticas públicas, sino es necesario definir una oferta clara, de un posicionamiento claro hacia dónde creemos que México debe de ir. Y esa oferta no debe ser simplemente la crítica obligada a lo mal que se están haciendo las cosas. Sería un gravísimo error de ustedes quedarse en la crítica. Pero yo pienso como votante. No solo a mí que me digan, a mí no me importa lo que hicieron los de atrás, me importa lo que viene hacia adelante.
Totalmente. Y déjame decirte una cosa más importante, que es la oferta no puede decir estabas mejor antes, porque esa no es oferta y eso no es cierto. O sea, no es cierto en el sentido de que no es lo que se merece México. Lo que necesitamos poner como plataforma es cuál es la visión de futuro, cómo podemos comprometernos y plantear soluciones que realmente transformen de fondo el México del mañana. Y déjame decirte, tenemos que reconocer también lo que se hizo mal en 3 décadas, no haber podido cerrar las brechas, las diferencias, los rezagos y las desigualdades en México. Y es fundamental hacerlo en ese sentido. Sí, claro, o sea, a ver, regresar a como estábamos. Pensemos en el gobierno del presidente Peña, pues no es suficiente, de entrada no es suficiente. Que es Totalmente de que en acuerdo. materia de crecimiento económico claramente es mejor. Sí, pero no es suficiente. Tampoco era el 2.6% en promedio durante su sexenio. Pues no es suficiente. Ni los que tuvo el presidente Calderón ni los que tuvo el presidente Fox no eran suficientes. Pero Entonces además, se necesita hacer una versión 2.0, por llamarlo de alguna manera. déjame decirte, Darío, que México necesita una Ah, visión de reforma del Estado, una visión de reforma del Estado. O sea, porque este país ha pasado por transiciones, pero no hemos enfrentado elementos de fondo en este país, donde hay un equilibrio, una contención de los poderes fácticos, donde realmente creemos instituciones que nos garanticen justicia, que nos garanticen igualdad de trato y que nos garanticen oportunidades para todos. Y eso es lo que fallamos antes, estamos fallando ahora. En lugar de apostarle a la construcción de soluciones institucionales para el país, le seguimos apostando a las ideas de un mandato único, de un hombre único, que yéndose él, por mejor que sea ese hombre, al quedar desprotegido del Estado, de sus instituciones, no hay continuidad ni hay futuro. Lo que necesitamos es regresar a un país de instituciones y de equilibrios. te agradezco muchísimo, Ildefonso. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, Darío. Te mando un abrazo a ti.